Sí. Bueno, buenas tardes a todos. Yo vengo de Asturias, como ha dicho Marco, y muchas gracias por la invitación a participar en estos talleres tan interesantes que la gente que ha hablado antes lo ha hecho, bueno, genial. Yo voy a hacer una pequeña revisión de la anemia en la enfermedad renal crónica, con unas pequeñas preguntas muy fáciles, porque ya sabía que después de comer como que no teníamos muchas ganas de pensar. Y luego un caso clínico. Y vamos a empezar ahora. Muy bien. Bueno. Bien, empezamos con una pregunta. ¿Cuál de los siguientes estadios de enfermedad renal crónica creéis que es más probable que asocie anemia? Es muy fácil. Dale. Bien. Se ve muy bien desde aquí. Bueno, yo creo que era fácil, ¿no? No voy a seguir esperando a que contestéis. Bien, pues el Goya se lo lleva nuestro Luis, que tiene una enfermedad renal crónica estadio 5. Bien, en muchos estudios se sabe que la prevalencia de la anemia en la enfermedad renal crónica, pues según va cayendo el filtrado, va habiendo mayor prevalencia de anemia, ¿no? De tal manera, como veis en este dibujo, los estadios 5 pues llegan hasta más de un 83%. Pero existe anemia también en estadios más precoces de la enfermedad renal crónica. Podemos encontrarlos en estadios 3, 2 incluso, pero sí que la prevalencia y la gravedad aumenta a medida que disminuye la tasa de filtrado y conforme progresa la enfermedad renal. En Europa, la prevalencia de anemia pues oscila, ¿no? Por ejemplo, en Reino Unido pues está en torno a un 24% y en Italia pues un poco más, hasta un 62%. Y en España se hizo un estudio, que es el estudio RICAST, un estudio retrospectivo, donde veían la prevalencia de la anemia en la enfermedad renal crónica, y como en Europa, pues la mayor prevalencia estaba en los estadios más avanzados. Pacientes de una edad media de en torno a 78 años, un porcentaje ligeramente mayor de hombres, y bueno, pues se verificaba lo que había en Europa, ¿no? Siguiente pregunta. ¿Qué niveles de hemoglobina consideramos anemia en un paciente con enfermedad renal crónica varón? Al votar. Bueno, bien. Bueno. Pues aquí tenemos un poquito la respuesta, ¿no? En realidad, en los pacientes sanos, pues se habla de anemia en varones por debajo de 13 y en mujeres por debajo de 12. Pero en enfermedad renal crónica, pues ya bajamos las cifras a 11 y en mujeres y a por debajo de 12 en hombres. Esto no son cifras de tratamiento, pero sí para empezar a estudiar al paciente con la posibilidad de que tenga anemia con enfermedad renal. ¿Y qué supone la anemia en enfermedad renal crónica? Bueno, pues todos lo sabemos, ¿no? La peor calidad de vida de nuestros pacientes. Los pacientes llegan a la consulta, estoy agotado, doctora, no me muevo, no duermo, tengo piernas inquietas. La mayoría de las veces es casi todas por que se encuentra con anemia. Esta anemia también asocia peor supervivencia renal, aumenta la mortalidad. Está demostrado que la hipoxia del miocardio pues, va a favorecer la morbimortalidad de nuestros pacientes y un aumento todo ello del coste sanitario. O sea que la anemia asocia un peor pronóstico a nuestros pacientes. Es más, el tener enfermedad renal crónica y anemia multiplica la morbimortalidad por un 4%, y si a eso le asociamos tener también insuficiencia cardíaca, pues esto se multiplica hasta por 6. Es decir, que es un factor de mal pronóstico el tener un paciente con enfermedad renal crónica y anemia.
Existen, como pongo ahí, diferentes factores que contribuyen a la anemia en la enfermedad renal crónica. Los clásicos, conocidos por todos, la deficiencia de EPO, la deficiencia de hierro, luego hablaremos de los dos tipos, la absoluta y la relativa, pero ahora, bueno, aunque lo sabíamos, la inflamación está muy de moda, luego hablaré de la apcidina, que como factor contribuyente a la anemia en nuestros pacientes. Otros, pues como veis ahí, baja sensibilidad al oxígeno, toxinas urémicas, las pérdidas de sangre gastrointestinales, pero muchas veces provocados por nosotros mismos. Yo mando a un paciente a urgencias para que lo transfundan, le saco una analítica esa misma mañana y llega a urgencias y le vuelven a sacar sangre. Parecemos, vampiros los médicos con nuestros pacientes y les provocamos a veces nosotros mismos también la anemia. Aquí os pongo, bueno, un poquito en resumen en lo que consiste la eritropoiesis, que yo me la tuve que repasar, para ver luego, pues más o menos entender dónde actúan los diferentes tratamientos, ¿no? En una primera fase más larga, desde la célula pluripotencial hasta el proeritroblasto, ahí es donde va a intervenir la EPO, ¿no? La EPO que si no hubiera, pues produciría una apoptosis de las células y ahí hay muy poquita captación de hierro. Sin embargo, en las fases finales es cuando se produce la hemoglobinización, la captura de hierro y ya el paso a las formas más maduras de los eritrocitos. Bien. Las causas de anemia, por tanto, en la enfermedad renal crónica es una anemia multifactorial. Clásico, déficit de EPO, déficit absoluto o funcional del hierro, las toxinas urémicas, la inflamación, la apcidina y otras causas, déficit de ácido fólico, etc. Es una anemia multifactorial. Por tanto, aquí se ve, por un lado, el déficit de la eritropoyetina, la mala disposición o absorción del hierro que produce anemia, pero por el otro lado está lo importante, ¿no? Nuestros pacientes están inflamados, tienen citoquinas inflamatorias circulantes, que esto activa la apcidina, una proteína sintetizada hepática, que lo que hace es impedir la absorción de los enterocitos del hierro, pero además hace que el hierro que está almacenado en el sistema retículo endotelial no lo podamos utilizar, ¿vale? Contribuye a esta anemia de nuestros pacientes. ¿Y qué herramientas actuales tenemos para tratar a nuestros pacientes con enfermedad renal crónica? Bueno, clásica, el hierro, en las dos formas, la oral y la IV, el tratamiento con agentes estimulantes de eritropoiesis, que yo voy a llamar EPO para simplificar, y las transfusiones, que como veremos ahora, hay que tratar de evitar, ¿no? ¿Por qué? Pues porque si ese paciente lo queremos meter en lista de trasplante, evitaremos estas transfusiones para que no tenga riesgo de crear anticuerpos previos al trasplante. ¿Qué objetivos primario tiene el tratamiento de la anemia? Pues mejorar la calidad de vida, reducir la morbimortalidad y retrasar la progresión de la enfermedad renal crónica. Con respecto a la terapia del hierro, solo voy a definir, a repasar, que ya lo sabéis todo, en qué se diferencia el déficit absoluto, que es el que casi siempre atribuimos a nuestros pacientes con enfermedad renal crónica, en el cual destaca pues, que tenemos una ferritina baja y un índice de saturación bajo, debido pues, a pérdidas de sangre, a reducción de absorción, a reducción de ingesta, pero por otro lado tenemos el déficit funcional, ¿no? Déficit funcional, tenemos un IST bajo y una ferritina que puede estar normal o incluso alta. Aquí es donde está el papel de la inflamación, ¿no? De la apcidina. Bueno, ¿y qué finalidad tiene el tratamiento con hierro en nuestros pacientes? Pues difiere un poco si el paciente está con EPO o si está sin EPO. Si el paciente todavía no tiene EPO, pues la ferroterapia podremos optimizar los depósitos de hierro, evitar retrasar el inicio de ese agente estimulante de eritropoiesis y evitar, por tanto, también las transfusiones sanguíneas. Y si el paciente está con EPO, podríamos retirarla, bajarla, con lo cual eso ya lo veremos más adelante, nos favorece para disminuir los riesgos que asocia el tratar con eritropoyetina. Bien, siguiente pregunta. ¿Qué le indicaríais a un paciente de 67 años con una enfermedad renal crónica estadio 5, una nefropatía diabética, una hemoglobina de 9, una hidrosaturación de 10 y una ferritina de 70? Vale, ¿qué le indicaríais? ¿Solo EPO? ¿Iniciaría con hierro oral? ¿Pondría hierro IV de inicio? ¿O hierro IV o más EPO?
Bueno, bien, yo creo que la duda está entre si iniciar con hierro solo o poner hierro y eritropoyetina, ¿no? Bueno, vamos a intentar contestar. Bien, las guías NICE y las guías CADIGO, que ya son de algunos añitos, no tienen, bueno, no llegan a buen... Bueno, no son tan claras, es mejor yo lo que he leído y lo que más me gusta es las recomendaciones del grupo de trabajo de la SENDO, de anemia. Y ellos pues hacen recomiendan el hierro oral en pacientes cerca o en diálisis peritoneal, iniciar con hierro oral. ¿Qué inconvenientes tiene el hierro oral? Lo sabemos todo, ¿no? Se tolera fatal, o unos diarrea, otros tienen estreñimiento, no se lo toman porque toman 12 pastillas más, en fin, la mala absorción por la inflamación, etcétera. Y se recomienda iniciar con hierro endovenoso en los pacientes en hemodiálisis y en los pacientes ERCA y diálisis peritoneal después de 3 meses del hierro oral que no hayamos llegado a objetivos. Yo sinceramente en ERCA, eso es opinión personal, soy muy fan del hierro IV del Ferinject y les va genial. La verdad es que van a la consulta y vuelven, doctora, póngame eso, que me sentó genial, como un chuletón en vena. Y yo, sí, se lo pongo. Se lo pongo cada 3 meses, 4 meses, cada vez que van a la consulta, bueno, cuando lo necesitan, pero sí lo necesitan, porque el hierro oral, la verdad es que las fórmulas que entran en la receta electrónica, pues se toleran fatal. Y los que se hay que pagar, pues algunos bien y otros no tan bien. Bien, aquí os he hecho una línea temporal con los diferentes estudios a lo largo del tiempo con el hierro, ¿no? Voy a hablaros un poquitín de cada uno. El primero que os expongo aquí es el estudio DRIVE, en el que es un estudio comparativo de hierro IV frente a placebo en pacientes en hemodiálisis, ¿no? Que tenían también EPO. Y lo que vieron es en el brazo de hierro IV un aumento más rápido y mayor del nivel de hemoglobina en los pacientes que estaban con hierro IV, ¿no? Esto fue lo del hierro first, ¿no? Primero da hierro y luego ya pon EPO. Por eso la pregunta de antes, bueno, iba un poco con trampa. Y este fue un estudio muy grande, raro en nuestros pacientes. Los pacientes de hemodiálisis, normalmente los pobres no entran en ningún estudio, pero este fue bastante grande, el estudio pivotal. Un estudio comparativo había un brazo que administraban de manera proactiva hierro IV a dosis altas y otro que lo daban a dosis más baja y comparaban esos dos grupos y vieron que el tratamiento proactivo con hierro de dosis alta reducía la incidencia de MACES, ¿vale? O sea que lo que hago yo ni tan mal, ¿no? Ponerle hierro IV de entrada a dosis alta, pues parece que lo hago bien. Y además miraban si darles hierro IV a dosis tan alta asociaba algún efecto secundario frente a al brazo que les daban dosis más bajas con respecto a las infecciones, y vieron que no, que los dos brazos del estudio tenían la misma incidencia de infecciones. Es verdad que aquellos pacientes que habían tenido una infección previa reciente pues tenían más riesgo de tener algún problema cardiovascular. Bueno, esto junto con el incremento de las infecciones que todos sabemos pues hace que nosotros, si tenemos a un paciente infectado, pues no le pongamos en ese momento una infección reciente hierro IV. Este es otro estudio de evidencia de superioridad del hierro IV frente al hierro oral, el FIND. Es un estudio comparativo de hierro IV carboximaltosa frente al oral en pacientes ERCA sin tratamiento con EPO, y demostraron que el hierro IV dirigido a ferritinas altas producía un aumento rápido y mayor de la hemoglobina frente al hierro oral, y además retrasaba el inicio de eritropoyetinas. Y este último que os muestro valoraba las estrategias de alta dosis con baja frecuencia, que era mejor que la baja dosis con alta frecuencia. Esto nos viene muy bien a los pacientes cerca, ¿no? Porque les podemos dar 1 gramo en la consulta y a los 4 meses que vuelva, pues si lo necesitan, se lo vuelve a poner. No hace falta que el paciente venga a la consulta cada poco. Otra pregunta. El paciente presenta parámetros ya de ferritina e índice de saturación óptimos, pero sigue teniendo una hemoglobina de 9,8. ¿Qué haríamos ahora? ¿Iniciaríamos EPO? ¿Continuaríamos ahora con hierro oral? ¿O le pondríamos más hierro IV? Son muy fáciles las mías, ¿eh? Bueno, bien. Muy bien. Vale.
Pues bien, aquí ya le iniciaríamos, la gran mayoría le iniciaríamos los agentes estimulantes de eritropoyetina, ¿no? Bueno, pues las guías recomiendan iniciar el tratamiento una vez que ya tenemos los niveles, los parámetros férricos adecuados con niveles de hemoglobina por debajo de 10, ¿no? Sobre todo si tiene clínica el paciente. Entonces, los niveles óptimos están entre 10 y 12 y no se recomienda pasar de unos márgenes que ahora os voy a comentar en las siguientes diapositivas. El problema que tenemos con la EPO normalmente es que hacen picos. Se la ponemos, si no lo vemos en 15 días, igual el señor viene con 13. Es muy difícil un nivel estable, lograr un nivel estable de la hemoglobina con la EPO. Bien, las indicaciones de EPO, los pacientes no diálisis, bueno, iniciar con niveles por debajo de 10 y en pacientes que están en diálisis, pues igual, pero si la hemoglobina sube por encima de 11, pues habría que ajustar. Y ahora veremos cómo hay unos niveles que no debemos sobrepasar porque el beneficio de la EPO es menor y aparecen más los efectos secundarios. Bueno, quería hacer una pregunta. ¿Cuánta gente de aquí utiliza las fórmulas para iniciar los tratamientos con EPO? Chin, 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 chin. Venga, atreveros. ¿1? Bueno, ¿una persona? 2, bien, bien. Yo no. A ojo, eso, yo a ojo. Pero es que me hizo gracia esto y lo pregunté en el servicio y nadie, pero por eso dije yo, lo voy a preguntar. A ver, qué. Vale, pues yo a ojo, la verdad. Y si acaso algo a peso un poquito, pero bueno, sí, pero a ojo de buen cubero y voy ajustando, ¿verdad? Bueno. Bien, esta pregunta. Tras el inicio de la EPO, ¿qué nivel de hemoglobina consideraríais óptimo? Bueno, muy bien. Vale. Entonces, es lo que os comentaba antes, ¿no? El problema que tenemos es que tienen un beneficio, claro, pero tienen inconvenientes que se han demostrado en diferentes estudios, ¿no? El NHCT, el CRIT, el TRIT, que donde ven efectos adversos del tratamiento con EPO, conocidos por todos vosotros, ictus, hipertensión, la trombosis del acceso y la progresión del cáncer. Esto quedaros con ello por si luego os contaré cosas. La misma línea del tiempo, pero en este caso con estudios de los agentes estimulantes de eritropoyetina. Algunos de ellos, bueno, aquí se analizaba, ellos querían ver, fue de los primeros en el 98, el evaluar el riesgo-beneficio de la normalización de hematocrito con epoetina alfa en pacientes con enfermedad cardíaca. Ellos dijeron, bueno, pues esto seguro que se beneficiarán de tener un hematocrito normal. Y no solo se beneficiaban, sino que al revés, tenían mayor mortalidad e infarto de miocardio no mortal en aquellos que llegaban al hematocrito con la EPO muy similar al normal. O sea que el TRIT fue más posterior, es más reciente, y este evaluó el objetivo de alcanzar una hemoglobina próxima a 13 con darbepoetina alfa y disminuir la tasa de muerte y eventos cardiovasculares en comparación con placebo. Y nada, lo mismo que el anterior, no redujeron las tasas de eventos cardiovasculares y encima los niveles altos asociaban aparición de ictus mortal, no mortal y mortal, o sea que tampoco los niveles en torno a 13 eran buenos, ¿no? Con lo cual tenemos unas limitaciones de los tratamientos actuales, ¿no? Tanto de la ferrocinética, que hay que tener precaución de las infecciones, yo diría pues si está en activo, bueno, se le ha pasado hace poco, pero bueno, la toxicidad del hierro, no sé, yo reacciones adversas en 11 años que llevo he visto una. Y lo de la acumulación en el hígado de los pacientes de hemodiálisis sí que está demostrado, pero bueno, parece que no sé, efectos así dañinos yo no he encontrado. Sí que las limitaciones del uso de EPO, pues bueno, hay que ajustar, intentar no pasarse de unos niveles por todo lo que os expongo ahí, ¿no? La morbimortalidad, el accidente cerebrovascular, todas estas cosas. Entonces, esto es lo mismo de antes, los estudios en hierro y los estudios de EPOs, ¿no? ¿Y qué tenemos ahora? Bueno, pues parece que ha aparecido una nueva clase terapéutica, ¿no? Los HIF. Bueno, el HIF es un factor de transcripción responsable de la adaptación celular a las condiciones de hipoxia. Regula la expresión de genes involucrados en la eritropoiesis, angiogénesis, en el metabolismo del hierro, glucídico, bueno, implicado en muchísimas cosas, motilidad celular, remodelado tisular e inflamación, aquí el kit de la cuestión importante. El HIF es un heterodímero, dos subunidades, la beta y la alfa, que va a actuar sobre el DNA cuando se dimerizan, cuando se unen, y la actividad del HIF está regulada por una enzima que es una hidroxilasa, la prolilhidroxilasa, en respuesta a los cambios de nivel de oxígeno en el cuerpo.
Este dibujo me gusta mucho y os voy a centrarme en las condiciones de hipoxia, ¿no? Que es la que nos interesa. En las condiciones de hipoxia lo que sucede es que la subunidad alfa no sufre esa hidrosilación, se anula esta hidroxilasa, entonces pasa al núcleo, se une a la unidad beta y activa la transcripción de genes implicados en eritropoiesis, angiogénesis, metabolismo y remodelado tisular. Eso es lo que van a hacer, ¿no? Van a hacer como si no hubiera oxígeno, pero una hipoxia relativa, no absoluta, ¿vale? Con lo cual la cantidad de genes que se van a transcribir no va a ser total como si fuera una hipoxia absoluta. Los inhibidores de la prohidroxilasa, del factor inducible de hipoxia, estos fármacos son un grupo en pleno desarrollo y destinados al tratamiento de la anemia renal de nuestros pacientes, ¿no? ERCA en diálisis fundamentalmente. Estos fármacos son una nueva clase y que inhiben a esta prolil y lo que os he dicho antes, ¿no? Lo mismo, regulan al alza la eritropoiesis endógena, la favorecen y regulan al alza la utilización del hierro, que esto es lo importante, ¿no? Que no solo favorecen la producción endógena de eritropoyetina, sino que también nos dejan sacar el hierro almacenado de donde lo tenemos almacenado. ¿Qué efectos terapéuticos tendremos? Bueno, lo que os he dicho, ¿no? Sobre la secreción de hipoendógena y mejor utilización del hierro. Y tiene dos ventajas claras frente a otros, ¿no? Se administra de forma oral y no hace picos. Parece que al ser una producción endógena, al estimular la hipoendógena, pues lo que creemos que va a pasar es que sea algo mucho más estable en los niveles de hemoglobina. Estos fármacos lo que hacen es una eritropoiesis coordinada, ¿no? Por una parte actúan sobre el eritrocito, aumentan la EPO, los receptores de la misma, la síntesis de hemoglobina, pero por el otro lado actúan sobre los niveles de hierro, fundamentalmente sobre el papel de reducción de epsidina, favorecen también por tanto la absorción de hierro intestinal, etcétera. Bueno, todo eso que os pongo, quedaros con la idea que es una eritropoiesis coordinada lo que van a hacer. Existen 6 fármacos, en Japón ya están comercializados, aquí van a llegar el daprodustat, el rosulustat y el vadadustat. Estos son todos los estudios que hay hechos en pacientes cerca y en pacientes en diálisis. Como veis son todos montañas, como es del oxígeno pues hicieron, que me parece... Bueno, está chulo, pero no hay ningún estudio comparativo entre ellos, ¿no? Voy a daros unas pequeñas pinceladas de 3 de los que se van a comercializar aquí, ¿no? Vale, el daprodustat, el estudio Ascens en pacientes ERCA, su objetivo primario era evaluar la no inferioridad de este GIF frente a la darbepoetina y como criterios de valoración principal pues era el aumento de los niveles de hemoglobina desde el inicio hasta las 52 semanas y el tiempo de aparición del primer evento, bueno, del MACE. ¿Y qué encontraron en este estudio? Pues el daprodustat cumplió el objetivo primario de no inferioridad frente a la hipoetina en niveles de hemoglobina. Con respecto al primer evento MACE, el daprodustat cumplió con el objetivo también primario de no inferioridad. El vadadustat también hicieron un estudio en pacientes ERCA, también de no inferioridad, comparación con darbepoetina alfa, y los criterios eran los mismos que antes, lo mismo el nivel de hemoglobina y la aparición del primer episodio del primer MACE. Y lo mismo, en este caso, el vadadustat cumplió el objetivo primario de no inferioridad respecto a los niveles de hemoglobina, pero no cumplió con el objetivo primario de no inferioridad en la aparición de MACES. Esto fue en los pacientes en diálisis, que aquí sí cumplió en los dos, cumplió en el nivel de hemoglobina y en lo de MACE, el vadadustat en los pacientes en diálisis. Bueno, ahí lo veis, que cumplió en las dos cosas, en el nivel de hemoglobina y en el MACE. Y ya al final, ya os cuento el último, que es el rosulustat, que también son estudios de montañas, como veis, y también el primer estudio estos que hicieron, estos que os muestro aquí, lo correlacionaron no con la EPO, sino con placebo, y vieron que alcanzaban mejores niveles de hemoglobina y con respecto a los MACE también eran igual de seguros. Después hicieron también estudios en pacientes, bueno, aquí os lo desgloso un poco, no voy a entrar mucho, lo hicieron también en vez de con placebo, con darbepoetina y lograron también demostrar no inferioridad con respecto a los niveles de hemoglobina y a los MACE. Y lo mismo en pacientes en diálisis, el estudio Himalaya, lo mismo, ¿no? Eficacia el aumento de niveles de hemoglobina y también de los
de los MACE. Y como seguridad, pues bueno, parece ser que no, el rosuvastatin no fue inferior a las EPOs respecto a la seguridad de los pacientes en diálisis. Como resumen, estos fármacos, la eficacia, pues los estudios clínicos en fase 3 han demostrado que no son superiores a placebo, sino inferiores a las EPOs convencionales en corrección de la hemoglobina, de la anemia en los pacientes ERCA, y no inferiores a la EPO convencionales en la correlación de la anemia en pacientes en diálisis. Con respecto a la seguridad cardiovascular, la mayoría, ya visteis que, bueno, que no había uno que no cumplía de momento, pues han demostrado que los GIF no son inferiores a placebo o a la EPO en lo que se respecta a seguridad cardiovascular. Y yo esto lo he puesto que me parece muy, muy importante, que en cualquier caso será necesaria una vigilancia post-comercialización específica para evaluar la seguridad a largo plazo, pero como todos los fármacos que empiezan, ¿no? La EPO igual, cuando empezó, pues siempre hay que ser prudente y vigilar, ¿no? Y ahora os voy a poner un caso clínico, que es más divertido. Bueno, este es un caso real, es un paciente mío en diálisis peritoneal. Vale, es un señor de 74 años, exfumador desde hace más de 10, de 68 paquetes año, bebedor de 3 vasitos de vino al día, hasta hace unos 7 años. Yo creo que todavía sigue bebiendo, pero bueno, él lo niega. Tiene una hipacusia, que usa audífonos y tiene hipertensión, tratamiento con 2 fármacos. Una FA permanente que no está anticoagulado porque había tenido episodios de sangrado previos, el hombre con polipectomías de repetición y bueno, al final hablamos con cardiología todo digestivo y decidimos entre todos con el chasma todo esto y no lo anticoagulamos. Hiperuricemia, un EPOC que es lo que le condiciona al pobre GOL3 que cada 2x3 está ingresado con reagudizaciones de su EPOC y una hipertrofia benigna de próstata. Es una enfermedad renal crónica estadio 5D, secundaria a una hialinosis segmentaria y focal. Empezó hemodiálisis, pues creo, no sé si en Avilés, José, durante 4 meses y el hombre parece ser que alguien le explicó la diálisis peritoneal y pasó a diálisis peritoneal, ¿no? Lo tenemos en cicladora, en automatizada. Entonces, bueno, el señor ya venía con tratamiento de la anemia, con hierro oral y con EPO-alfa. Y tenía su hiperpara secundario, pero bueno, veréis luego que los valores ni tan mal. Y no estaba incluido en lista de espera de trasplante porque era un época muy severo con reagudizaciones, pues ingresaba todos los inviernos 3 o 4 veces. Tuvo 3 episodios de peritonitis, bueno, por staph epidermidis que le hicimos un sellado con uroquinasa en Nutrilog y tenía una hernia que le operamos, pero bueno, no lo tuvimos que transferir, sino que esperamos, le vigilamos durante un mes y lo dejamos, luego reiniciamos sin problema. Y lo que os he comentado. Bien, espérate que yo no quiero descubriros. Vale, esos eran sus parámetros, bueno, de tensión bien, 13,7, orinaba una diuresis residual de 800, ultrafiltraba en torno a 650, la pauta la veis ahí, que no necesitaba mucha glucosa, ¿no? Y tenía buenos parámetros de adecuaciones, que no sé si se ve aquí, no, creo que los tengo aquí, a ver. Aquí, tenía un KTV de 1,73, por encima de 1,7 está bien en peritoneal, un aclaramiento semanal, o sea, estaba bien adecuado y un PET de medio alto. Y este hombre, buen hombre, en octubre del 2019, ya es viejo el caso, porque nos gusta mucho, cada vez necesita más dosis de EPO, con un descenso progresivo de la hemoglobina, de tal manera que en diciembre, pese a dosis altas de EPO, teníamos 30.000 creo semanal, nos aparece con 7,4, con esos parámetros que veis ahí, lo demás relativamente normal, con un índice de resistencia del EPO alto de 53, una ferritina, bueno, de 125, una insaturación, bueno, aceptable de 18, fólico bien, TSH normal, lo que os dije del hiperpara, vale, bueno, PCR de 2, bueno, algo inflamado, perfil inflamatorio en el proteinograma y se descartó hemólisis y enfermedades autoinmunes. Le pedimos con el antecedente de los pólipos y de sangre oculta en heces positiva, le hicimos estudios endoscópicos, ¿no? Donde, bueno, no se ve mucha cosa, ¿vale? Pero el pobre hombre lo teníamos que a la semana poner 2 concentrados. Venía al hospital desde Avilés a ponerse 2 bolsas de sangre. Entonces, ¿qué creéis que tiene este señor? Chan, 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 chan. ¿Qué le pediríais? ¿Qué pensáis? Pensad. Es trampa. Es la única pregunta difícil que he hecho. Os estoy dando muchas pistas. Lo demás todo es muy fácil.
Bien, empezamos bien por ahí. Le hicimos... No se ha oído, ¿eh? Uy. El micrófono. Uy. Os he hecho, si no utilizáis el perdón, micrófono. que era ella. Un frotis, dijo. Vale, bueno, votad aquí que os he puesto. ¿Qué estudios realizaríais? ¿Lo de parvovirus? ¿Pensaríais que no se pone la EPO, una biopsia de médula ósea, en biomedicina interna? El frotis se lo habíamos hecho y era normal. ¿Qué...? Chan, chan, chan. Bien, el parvovirus, bien. Que no se pone la EPO, qué grandes. Yo también lo hubiera pensado, pero sí se la ponía el pobre señor. Sí se la ponía, sí. Le hicimos cambio de sitio, venga, póntela aquí, no te frotes, nada, le cambiamos a darbopoetina de vinocrita, a darbopoetina, bueno, nada, aranés, y el señor, nada. Bueno, pues le mandamos a hematología pensando en un parvovirus y vimos que lo que tenía era una aplasia pura de células rojas. ¿Vale? Yo os pongo este caso porque nosotros nos centramos siempre en lo mismo de siempre, no se pone la EPO, el hierro, no sé qué, no sé cuánto, y esto es muy raro, ahora os lo diré, pero el pobre tenía esto, tenía una aplasia pura de células rojas, ¿vale? Que lo vimos en la biopsia, ¿no? Como veis aquí. Le descartamos timomas o procesos linfoproliferativos con un escáner, la serología del parvovirus era negativa y como veis los anticuerpos, bueno, pues sí. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Cuando nosotros subimos mucho la dosis de la EPO, como veis ahí, por encima de 300 unidades al señor, le ponemos, cambia ese sitio, no sé qué, hay que pensar en otras cosas, ¿no? Hay que pensar, a lo mejor lo estaremos dializando bien, estará muy inflamado, igual no está bien dializado, no, estaba bien, tenía un KTV de 1,7, hiperpara, que luego lo contará mi compañera. Bueno, pues si no está bien controlado podemos ver algunos fármacos, trastornos primarios de médula ósea que lo tenía, fármacos, bueno, todo esto, ¿no? Es simplemente para que nos haga pensar qué cosas raras a veces puede haber o cosas poco frecuentes, ¿vale? ¿Qué hicimos con este señor? Pues le quitamos la EPO y le empezamos con tacro, ¿vale? Lo hablamos con hematología y dijo que había visto y que le iba mejor y le pusimos tacrolimus a dosis bajitas, le hicimos profilaxis con aciclovir-ceftriaxone. Al principio le tuvimos que seguir haciendo transfusiones y de repente, pues el señor empezó a tener unas hemoglobinas perfectas. Le tuvimos que dejar de ver en el hospital una vez a la semana y vimos cómo se habían hecho indetectables los anticuerpos de la EPO y suspendimos el tacro y ya luego posteriormente le iniciamos otro tipo de EPO y no ha vuelto a hacer nada. Aquí os pongo un poquito, bueno, la aplasia pura de células rojas pues se caracteriza por este cese completo o casi completo de la producción de glóbulos rojos en la médula ósea sin efectos sobre las otras células. Causas no se ven muy bien, pero bueno, ¿no? Las idiopáticas, ahí os ponen todas. Era un poquito breve para poner, sobre todo para que os haga pensar que hay veces que no todo lo que siempre vemos, pues podemos encontrar este tipo de cosas, ¿no? Raras, pero bueno. Entonces las guías CADIGO propone investigar esta posibilidad de tener una aplasia pura de células rojas mediada por anticuerpos cuando el paciente que recibe EPO durante más de 8 semanas desarrolla disminución repentina de la concentración de la hemoglobina de entre tasas de 0,5 a 10 gramos decilitro que requiere transfusiones como tenía este pobre hombre, 1 o 2 a la semana, recuentos normales de plaquetas y glóbulos blancos y recuento absoluto de reticulocitos pues inferior, ¿no? Bajito. Entonces, es un caso raro, normalmente ya sabéis que son anticuerpos IgG frente a la EPO endógena y a la EPO que le ponemos y pues la epidemiología, como ya os pongo ahí, es muy rara, ¿no? 0,02, la mayoría es EPREX, pero puede parecer con cualquier otro tratamiento de biosimilares. El diagnóstico, pues aspirado a médula ósea, los anticuerpos y el tratamiento, suspender todos los productos de EPO, soporte transfusional hasta que empieza a mejorar y los inmunosupresores, ¿no? Nosotros usamos el tacro y parece que hay un estudio, bueno, una lista de investigación de los HIF que parece que el rosudostato podría darse en el tratamiento de estas aplasias pura de célula roja, ¿vale? Como conclusiones, ya no os aburro más, de la anemia y su manejo, bueno, pues una complicación frecuente en la enfermedad renal crónica. El tratamiento actual, ya lo sabéis, lo que tenemos de momento es la ferroterapia y la EPO. Debe asegurarse que los parámetros férricos sean adecuados antes de iniciar los agentes. Respecto a la ferroterapia oral o IV, puede evitar y retrasa la necesidad de inicio de agentes estimulantes de
de eritropoyetina en pacientes ERCA y reduce las necesidades de EPO en los pacientes en diálisis. Se prioriza la corrección parcial de la anemia frente a corrección total por los efectos secundarios. Y sí que se ha visto que mejora el tratamiento de la anemia con estos tratamientos que disponemos, que mejora la calidad de vida y reduce la mortalidad, pero necesitamos ir un poco más allá, ¿no?, respecto a la inflamación, y ahí es donde el papel de los GIF podría ser importante. Siempre con vigilancia, pues con comercialización específica para ver los resultados a largo plazo. Y yo creo que ya está. Muchísimas gracias. Si hay algo publicado reciente sobre estimulantes de la eritropoyesis y pacientes con cáncer, porque los que llevamos consultas de onconefro es una cosa que ahí a veces, jolines, te da un poco de miedo, y yo revisé un poquito y no encontré mucha cosa. Pues mira, encontré, porque me mosqué con respecto a los GIF, a los nuevos, y se han hecho estudios con el factor de crecimiento endotelial y todo esto, ¿no? Y parece que no, al ser una hipoxia parcial, que es lo que ellos lo justifican, ¿no? En la total sí que actúas sobre todos los genes y ahí, bueno, parece que tal, pero al ser parcial, que por ejemplo no subían ese factor, porque se están haciendo mucho respecto a esto. Yo encontré con los GIF. Busca de pues eso. Gracias. Hola, dime. Bueno, primero muchas gracias por la presentación, porque la verdad es bastante clara. A ver, yo tenía un par de dudas. La primera era que las guías, cuando iniciamos la EPO, nos recomiendan que evidentemente los depósitos de hierro tienen que ser suficientes. ¿Cuál es el nivel óptimo? ¿Cuáles son los niveles? ¿Una ferritina por encima de 100? 200, a ver, claro, eso está ahí, hay mucho tal, porque los cardiólogos hasta 700 y los estudios hasta... ¿Yo qué hago? Límite 500 aprox, y ya me parece alto, ¿eh? Pero es verdad que a veces la ferritina alta parece que puede ser por la rama de la inflamación, que no es verdaderamente eso. Entonces eso es lo de siempre. Yo me he puesto ese tope, pero porque trabajo mucho con cardiólogos, los cardiólogos le ponen hasta con 1000, ¿eh? O sea, con 1000 de ferritina. No han visto ningún problema. Entonces yo 500 le pongo. Entonces las guías son un poco ahí, Por eso, que no te terminan de aclarar. Y luego otra pregunta, esto Dime. Es verdad que ha sido acerca de enfermedad renal crónica, pero me gustaría preguntarte acerca de tu opinión de la EPO en el fracaso renal agudo. La EPO en el fracaso renal agudo. Ya, no sé, pues eso es algo personal. Yo creo que depende. Si el fracaso renal agudo a lo mejor es de un paciente con una cardiopatía, insuficiencia cardíaca, tal, no sé qué, a lo mejor, y depende del grado de hemoglobina que tenga, bueno, a lo mejor puede ayudarles, no sé. Si alguien quiere contestar, que sepa más. ¿Marco? Opinión, ¿eh? Yo quería hacer dos intervenciones sobre el primero que decía sobre lo que es el cutoff de ferritina. Realmente en el Pivotal, que es el estudio que se publicó en el New England, que alto. dio mucho que hablar, es que ponían hierro hasta creo que estuviera menos de 800, sí, 700, de ferritina, 800. Sí. Y efectivamente los resultados están ahí. Sí, por eso. Yo creo que hay una cierta tendencia a intentar reducir lo que es la dosis de agentes estimulantes de eritropoyetina a expensa de aumentar el aporte de hierro. Totalmente de acuerdo. Porque, vamos, es verdad que con los agentes no estamos muy cómodos, ¿no? Como nos pasamos un poco de Intel, de 11,5, no hay ningún beneficio demostrado y más allá de esto te puedes tener más complicaciones. Sobre la EPO, creo que fracaso renal agudo a lo mejor te refieres mucho a pacientes hospitalizados. Claro, mucho Entonces, tiempo. Yo creo que ahí más allá, es un poco, yo creo que un poco la cuenta de la abuela. O sea, es decir, claro, le pongo EPO que no le va a solventar el problema agudo de este paciente, ni a nivel de fracaso renal agudo, ni de las complicaciones relacionadas a la hospitalización, pero es verdad que a lo mejor tienes pacientes con cardiópatas, o pacientes a lo mejor que son trasplantados, que quieres intentar tener una estrategia conservadora para no ponerle sangre, es un poco ganar tiempo, ¿no? Sí. Como le voy poniendo EPO y la cosa más probable es que mejore cuando acabe la inflamación, pero es verdad que a lo mejor ganas algo. Lo importante es siempre recordar en los pacientes hospitalizados, cuidado con el hierro, porque es verdad que si el paciente está infectado, ahí está clara la evidencia que no hay que administrar hierro, ¿no? Pero es verdad que esto es un poco personal, ¿no? Sí. No creo que haya mucho... Yo la respuesta, porque yo hago mis estudios del tema FRA,
y lo he revisado, hay poco descrito, Bien. pero básicamente en el tema de unidades de cuidados intensivos, y ahí hay que el fracaso renal, es que en la vía del fracaso renal, en el cuidado intensivo, no tiene nada que ver la anemia relacionada con el crónico y la EPO, Claro. con lo cual no tiene sentido, y estos pacientes lo que hay que hacer es transfundirlos si toca, y EPO no. Normal. Es cierto que hay poco, pero lo poco que hay va hacia el lado. Y luego lo que no me ha quedado claro es el tema de EPO en paciente oncológico. Porque yo entiendo que los HIFs sí, porque por ahí vienen los tiros y quizá por ahí podemos tirar para utilizar este tipo de fármacos porque también por costos nos va a costar. Pero en el paciente oncológico que tiene una neoactiva, da miedo. Exacto. Es que no hay nada claro. Tú mira, entonces, yo, por ejemplo, salvo que el señor sea mayor, es que depende de muchas cosas, de cómo sea. Yo, si es joven, está tratamiento activo, me lo pienso mucho. Igual antes hago otras cosas, no. Yo es mi opinión. ¿Vosotros cómo lo veis? El paciente oncológico con EPO. ¿Cómo lo ve alguien? Alguien que pueda opinar, que sepa más del paciente oncológico. Yo no pongo muchísima. O sea, a mí me da respeto, pero creo, no sé si es algo personal o... Vaya, pero a mí... No, desde el punto de vista fisiopatológico me da que es como alimentar al monstruo. Igual como en un paciente que está en remisión completa, bueno, con mucha insuficiencia renal, con tal... Bueno, pero a un paciente con tratamiento activo que no llega hasta la remisión completa de la patología neoplásica, ojo, a mí ahí me da miedo. Creo que a lo mejor esos pacientes son más tributarios de soporte transfusional, salvo que sean muy jóvenes. Bueno, hay que individualizar, pero a mí me da respeto. Yo no sé si alguien que hace el resto de la gente. Yo creo que hay que ser prudente, pero bueno, no sé. Lo digo porque es verdad que evidencia hay poca. Entonces, a lo mejor una de las estrategias, que si realmente la supervivencia en cáncer ha mejorado de forma notable. Entonces, no sé si un paciente de 50 años que tiene cualquier tipo de tumor con una esperanza que vamos donde muchas veces puede llegar a una enfermedad libre, es que a los 5 años sea un candidato a trasplante, si el paciente si ya maneja EPO porque probablemente tiene una enfermedad renal crónica avanzada, le estamos haciendo un favor a ser muy conservadores, a no ponerle EPO y a ir a transfusiones durante la fase activa del tumor, que al revés. Bueno, yo ahí tengo mis dudas, porque quiero decir, creo que en las consultas, bueno, aquí hay más gente que puede hablar, ¿no? Que lleva también onconefro, pero creo que en las consultas de onconefro nos encontramos mucho más paciente que la enfermedad renal crónica es secundaria a todo el proceso oncológico, que al contrario, que paciente con enfermedad renal crónica que haga un cáncer, que también hay, claro. Pero hablo más de ese contexto, que es muy raro que esos pacientes acaben evolucionando en enfermedad renal crónica terminal y de ahí que vaya el trasplante, que ya son cosas más raras. Y en ese contexto yo creo que el cáncer es la patología primera que tiene que primar. O sea, si por guardarme la carta en el bolsillo de que no me vaya a hacer anticuerpos por un posible futuro trasplante, igual el cáncer va peor, no lo sé, creo que es muy discutible. No sé, es que no hay estudios, entonces... Pues, bueno. Tienes razón que no hay estudios, pero sí hay pacientes. Es decir, todos nos encontramos con pacientes que llevan darbepoetina y que tienen una neoactiva. Y que sí, que el punto principal es una neo. Es decir, que se puede abrir los estudios porque todos hemos visto y hay gente que los utiliza sin saber que está mal y hay gente que no los utilizamos porque nos da miedo. Pero pacientes hay y N de pacientes debe haber. Es decir, que se puede mirar, ¿no? Yo creo que la diferencia es tener una consulta de onconefro con pacientes con creatinina de 1,5 que han tenido un tumor. Claro. Tener una consulta de ERCA. Micro. Sí, creo que la diferencia es plantearse el dilema desde una consulta de ERCA, que tienes un paciente con 15 de filtrado que hace un tumor, o una consulta de onconefro donde tienes un paciente con 1,4 de creatinina porque ha hecho un tumor. Sí, nosotros también, bueno, yo opino como Clara, nosotros hacemos en el MAR, hacemos lo mismo, no acostumbramos a poner EPO en la consulta de onconefro, que también la llevo ya a medias y no ponemos normalmente. Pero es verdad que en general son pacientes, lo que comentaba, ¿no? Que no tienen tanta enfermedad renal crónica, o sea, pueden tener un poco de deterioro, pero que no pensamos en el tema del trasplante porque aún está como muy lejos, ¿no? Y bueno, quizá... Obviamente sí que se necesitan más estudios y habría que ver, ojalá pues pudiéramos tener más bibliografía sobre el tema. Nosotros en Valle no ponemos, básicamente, a dar mucho respeto. En algún caso, yo he hablado con los oncólogos, yo he hablado con ellos
Y ellos tampoco son conscientes del problema, dice. Cuando he preguntado alguna vez en casos muy dudosos, dicen, pues pónselo, no pasa nada. Los oncólogos no sé si por que no son conscientes o Ya, no. Igual, O no. será, Sí. yo creo que sí. Sí, O entonces, y lo que tú decías, no es lo mismo un paciente de ERCA que hace una neo que un paciente con una CREA 1,5 que de una anemia que posiblemente tenga toxicidad por, ¿no?, la quimioterapia, etcétera, que aquí la EPO, el papel es muy limitado, yo creo, entonces. Y el riesgo trombótico, ¿eh? Y el riesgo trombótico, que también es importante en los Sí, pacientes sí. con una neoplasia activa. Sí, sí. Buenas. Bueno, yo soy Cristina, vengo de Valencia y bueno, yo os voy a presentar una serie de casos y a partir de ahí los comentamos. Aquí os voy a decir un poco cómo lo manejamos todos, pero yo también me interesa ver un poco la opinión de todos, ¿no? A ver. Bueno, este es un paciente de larga evolución con enfermedad renal crónica que aparece con calcificaciones vasculares, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿ahora qué? Es un hombre que cuando empezamos a ver, bueno, agradecerle al doctor Pablo Molina, que es un compañero que lo empezó a ver cuando era residente hace 20 años y me ha pasado el caso, ¿no?, que es interesante. Entonces el hombre cuando empiezan a ver tiene 52 años, está en diálisis desde el año 92, él tuvo una nefrectomía por un riñón hipoplásico y una hipertensión de larga evolución y acaba en diálisis, que comienza diálisis peritoneal ahí, ¿no? Y le hacen un trasplante en el 95, pero por mala suerte tiene una trombosis y no es funcionante, con lo cual vuelve a diálisis peritoneal, tiene una complicación con una peritonitis fúngica y se transfiere a hemodiálisis. Al cabo de unos años, en el 2002, se vuelve a trasplantar con la mala suerte también con una disfunción primaria. Entonces vuelve a diálisis a los pocos meses. Entonces, aquí viendo retrospectivamente la historia del paciente, bueno, pues era un paciente con un hiperparatiroidismo mal controlado, tendencia a hiperfosfatemia, me ha salido mal, era cortado, pero bueno. Y no sé si con esto puedo marcar para que se vea mejor. Vale. Y con calcios en niveles un poquito altos. Entonces, el tratamiento que llevaba en ese momento, que estamos hablando, el inicio del 2000, bueno, pues llevaba Rocaltro, llevaba el calcitriol, llevaba quelantes cálcicos y intentando controlar, el objetivo era controlar la PTH. Entonces, aquí la primera pregunta. ¿Cuál sería en este paciente, que ya sabemos que tiene un hiperparatinoidismo severo mal controlado y larga evolución de enfermedad renal crónica, qué valoraríais, qué pruebas pediríais para valorar efectos de las alteraciones de estas alteraciones de metabolismo mineral? Una angiotate coronarias para ver si hay calcificación, una biopsia ósea, a ver si tiene riesgo de fractura, un ecocardio o una placa simple, ¿no?, de manos, pelvis. Bueno. A ver si la gente se anima. Bueno, pues va ganando la radiografía, que efectivamente lo que nos dicen las guías es que con una placa simple podemos saber el pronóstico de este paciente si tiene presencia de calcificaciones vasculares. En las últimas guías de la SEN nos dicen que, nos recomiendan la placa de pelvis y manos para valorar el índice de Adragao y la de columna, una raquis lateral de lumbar para valorar el índice de Kaupila. Y es que ya tanto en pacientes como en hemodiálisis se ha demostrado que estas calcificaciones se relacionan obviamente con el riesgo cardiovascular, con más hospitalizaciones y con más eventos y mortalidad. También en diálisis peritoneal. En pacientes trasplantados, la presencia de calcificaciones previas empeora el pronóstico también una vez trasplantado, con lo cual lo tenemos que tener en cuenta en estos pacientes. Y en los últimos años se valoró también en pacientes en ERCA que ya ahí, incluso ya en fases más tempranas, ya tenía un valor pronóstico importante. Y en este paciente, pues viniendo a diálisis, se le ve que tiene unas lesiones cianóticas en los dedos de la mano y de los pies, que son úlceras isquémicas, tiene los pulsos conservados, le hace una arteriografía, no tiene estenosis, ni en su clavio ni hipoplitia, se le hace unas placas, se ve
unas calcificaciones en las arterias tibiales y peroneas, en las manos, y en ese momento que por el riesgo se supone que puede haber una biopsia cutánea, pues se le diagnostica por la probabilidad de una calcifilaxis junto con la presencia de calcificaciones vasculares. Entonces, vosotros, ¿qué opción terapéutica elegirías en este paciente con un hiperpara severo, calcificaciones y calcifilaxis? Intentar controlar estas alteraciones con metabolitos activos de la vitamina D, calcimiméticos, o directamente una paratiroidectomía. Pues parece que la mayoría probaríais con los calcimiméticos, ¿no? Pues las guías, es verdad, en las últimas guías nos dicen, es un paciente que tiene un mal control del fósforo con calcios altos y mal control de la PTH. Obviamente vamos a intentar, evitamos captores cálcicos y usamos calcimiméticos, y nos dice, bueno, pues le damos una oportunidad a los calcimiméticos y si en unos meses no controlamos, pues ya nos planteamos la paratiroidectomía. Pero es que en este paciente, bueno, tener en cuenta que en ese momento aún no está comercializado el calcimimético, el Cinacalcet, con lo cual tampoco tenían, pero aún así a día de hoy nos tendríamos que plantear la paratiroidectomía. Es un paciente que, y ya nos lo dicen las guías, ¿no?, que tiene un hiperpara severo que no tiene respuesta a tratamiento médico combinado. Bueno, diríamos, en este paciente no habíamos agotado las opciones terapéuticas, pero si además tiene una presencia de calcifilaxis, una PTH alta, que no esperamos que responda rápidamente a calcimiméticos, como que hay una urgencia, ¿no? Entonces, en este momento, además, en este paciente que no teníamos opciones de calcimiméticos, se hizo la valoración, se vio en la gamografía con MIB y la ecografía, que es la combinación diagnóstica con más sensibilidad y especificidad para ver paratiroides paratológicas, y tenía 3 paratiroides captantes, ¿no? Y en ese momento ya tenía una PTH de 1300, o sea, íbamos cada vez peor. Con lo cual, pues se realiza una paratiroidectomía y se hace un autoimplante, obviamente de la paratiroides que era no hipercaptante. Pero no, en el posoperatorio no es funcionante, tenemos una PTH indetectable, y en este paciente pues hace hipocalcemias, ¿no? Entonces, obviamente el hiperpara lo tenemos controlado, pero vosotros, ¿qué haríais en este paciente que ahora tenemos un hipoparatiroidismo postquirúrgico y con una hipocalcemia? Le daríamos suplementos de calcio, metabolitos activos de vitamina D, aumentaríamos el baño de calcio, todo para mantener la calcemia normal. Bueno, pues le daríamos algo de calcio, aumentaríamos el baño de calcio para evitar por lo menos la hipocalcemia. ¿O minimizaríais del todo los aportes de calcio, incluso suspenderlos independientemente de la calcemia? Pues parece ser que por el momento la mayoría iríais con todo, ¿no?, a controlar los niveles de calcio. Bueno, pues las guías, la verdad que a veces no nos dan respuesta, ¿no? Aquí una evolución de las guías ha sido que ya en el 2009 nos decían, bueno, pues hay que mantener el calcio en rango normal. Las últimas guías nos dicen, bueno, por lo menos hay que evitar la hipercalcemia, ¿no?, que es la que se ha evidenciado que tiene peor pronóstico. Y en este caso, pues inicialmente decidimos por lo menos evitar la hipocalcemia, ¿no? Pues bueno, sí, le damos quelantes cálcicos y el rocatrol, bueno, el baño de calcio en ese momento nos aumentó, un poco estábamos de acuerdo, ¿no? Pero realmente si lo miramos, la bibliografía, el aporte de calcio no está indicado para tratar una hipocalcemia realmente, o sea, no hay estudios que nos digan cuál es la eficacia. Está indicado en pacientes, pues, en niños, para mejorar salud ósea, en madres lactantes, en osteopenia y osteoporosis, aunque tampoco los estudios nos demuestran que vayan a mejorar con ello la densidad mineral ósea. De hecho, bueno, pues este estudio es muy bonito y lo hicieron en pacientes, ¿qué pasa, no? Darle calcio a nuestros pacientes, en pacientes con enfermedad renal.
Entonces, le daban un aporte de calcio limitado, ¿no?, de 800, y en otro alto aporte. Y vieron que los niveles de calcio eran similar, o sea, no se movían, no es que aumentaran. Y en los pacientes que tenían una función renal normal, pues obviamente aumentaba la calciuria, mientras que en los pacientes con enfermedad renal crónica, pues no podían. ¿Y qué pasaba con el balance de calcio? Porque medían el calcio fecal, medían el calcio urinario, o sea, hacían como una estimación del balance de calcio. Y es que mientras que en pacientes sin enfermedad renal pues ese balance era mínimo, en los pacientes renales era un balance muy importante y significativo. Entonces la pregunta es, ¿dónde va ese calcio? Y es que los estudios que hay, mantener unos niveles normales de calcio no se relaciona al contrario, teniendo niveles normales de calcio, aún así aumentan las calcificaciones, ¿no? En pacientes incluso prediálisis y en pacientes en diálisis. Y este estudio en pacientes en diálisis valoraba qué pasaba teniendo la combinación de diferentes parámetros de metabolismo semineral. Y obviamente en los pacientes con calcios altos, con hipercalcemia, empeoraba la mortalidad en todos los casos, independientemente del control de fósforo y de PTH, pero la hipocalcemia no empeoraba el pronóstico, no aumentaba la hospitalización, no empeoraba respecto a la normocalcemia, ¿no?, y los eventos. Entonces, bueno, pues aquí las guías tienen un siguiente apartado en el que sí que nos especifican, las anteriores guías nos decían, bueno, pues es que hay que restringir ese calcio si además tienen calcificaciones, como en este paciente. Y de hecho ahora directamente pues nos dicen, intentemos restringir directamente esos aportes de calcio que damos, ¿no? Entonces aquí se empezó a disminuir el aporte de calcio, se retiró el Rocaltrol y se añadió un quelante no cálcico. Y nuestro objetivo, bueno, pues sí, era evitar la hipocalcemia, pero también evitar la sobrecarga de calcio. Y ya en el tiempo, pues un poco viendo los estudios, pues decidimos que lo importante era frenar la progresión de la calcificación vascular. Entonces, a pesar que el paciente tendía a tener unos niveles bajos de calcio con buen control del fósforo, se le retiraron todos los aportes de calcio y de Rocaltrol con baño de calcio de 2,5 y se le aumentaron los quelantes de fósforo porque el objetivo era el control. Y es que en estos estudios que han ido saliendo, pues se ha visto que está a favor en la disminución de mortalidad en el uso de quelantes no cálcicos al uso de quelantes cálcicos. En cualquier estadio, tanto en prediálisis como en diálisis. Y perdón, que está repetido, le hicieron un estudio específico con el sevelamer porque el anterior no distinguía con sales cálcicas y efectivamente se confirmaba esto mismo. Y midieron la calcificación coronaria y también estaba a favor de cuando disminuía la calcificación cuando se usaban quelantes no cálcicos. Y en este paciente, pues con este control, con esta evolución que os he ido contando, pues han ido disminuyendo las calcificaciones. Es un caso, pues a lo mejor excepcional, pero del que también hemos aprendido. Si un paciente con hipocalcemia, no le puedo dar calcio porque no sé dónde va. No le puedo dar paricalcitol porque ya tiene una hiperfosfatemia. Además, no le puedo utilizar Minpara si tiene hipocalcemia porque a lo mejor va peor. Entonces, ¿qué hago? Porque el baño de calcio tampoco puedo subir mucho el baño porque si no hay mucho gradiente de diferencia entre el baño. Vamos, hace un aporte muy positivo que una vez más no sé dónde va en el momento de la diálisis. Entonces, ¿cuál es una estrategia? ¿Le pongo paricalcitol y Minpara juntos para intentar que el fósforo no se vaya? En este paciente tenía un hipoparatiroidismo postquirúrgico, o sea, ese no era el problema, ¿sabes? Con hiper. Vale, pues luego te lo cuento que hay otro caso. Bueno, era la continuación, es que eran varias imágenes en las que, bueno, este es
el injerto que se había calcificado, obviamente, pero sí que se veía que había disminuido los índices de adragado y de capila, ¿vale? De las calcificaciones que tenía. Y en actualidad, este paciente tiene 65 años, está en hemodiálisis domiciliaria, mantiene sus calcios, ¿no?, bajitos, pero no ha tenido ingresos, no ha tenido eventos cardiovasculares ni de arritmia, no ha tenido fracturas y actualmente está en lista de espera gracias a que a nivel vascular está bien en las ilíacas, no tiene calcificaciones, aunque el hombre ha tenido mala suerte y obviamente está sensibilizado y está en programa PATI. Y entonces esta es la pregunta, ¿qué pasaría un poco si este paciente lo cogemos antes? O sea, es decir, a día de hoy, si volviéramos hacia atrás y viéramos a este paciente con hiperpara mal controlado, ¿qué hubiéramos hecho? Entonces, ¿qué hubierais planteado? ¿Una parenectomía temprana, un aumento de los metabolitos activos de vitamina D o el calcimimético? No. Iba a decir, no votar. Os he cansado con... Os acuerdo que ha cambiado el número del Menti porque es una nueva presentación, así que si por si acaso no veis las preguntas es porque tenéis que volver a introducir el código. Bueno, pues va ganando el calcimimético. ¿Alguna opina parenectomía temprana? Que no es ninguna exageración. A ver, este paciente antes de la calcifilaxis, obviamente, pero aún así están ahora surgiendo varios estudios que son contradictorios un poco en la disminución de mortalidad, sobre todo grupos japoneses, pero que aún esto está en duda. Y es que, lo primero, no se conoce cuál es el abordaje óptimo, cuál es, pero lo que tenemos claro es que hay que tener en cuenta todos los parámetros, que hay que tratarlos de manera conjunta. Que aunque tengamos un buen control de calcio y de fósforo, tampoco nos asegura la evolución, la presencia de calcificaciones vasculares, esto de distrofia renal. O sea, tener una foto, digamos, no nos lo va a predecir, sí que un poco la evolución. Y que no hay un tratamiento único. Tenemos que hacer un tratamiento conjunto desde una buena dosis de diálisis, desde el uso de fármacos con quelantes no cálcicos, calcimiméticos, la dieta. Pero sí, el calcimimético ha demostrado disminuir la necesidad de paratiroidectomía. En un subestudio del estudio EVOLVE pues, se demostró que disminuía la mortalidad y reducía los eventos cardiovasculares y en pacientes mayores de 65 años las fracturas. En este estudio miraron la progresión de calcificación vascular con el cinacalcet y observaron que había menos calcificación coronaria y de la válvula aórtica. Entonces, si el calcimimético es una opción para el control del hiperpara secundario, tenemos que tener cuidado con el calcio. ¿Qué objetivo tendrías en los pacientes en hemodiálisis con calcificaciones? Siempre una calcemia de más de 8,5, mantener la calcemia entre 8,5 y 7,5 o cualquier hipocalcemia tolerable clínicamente. Os he convencido un poco, solo, ya. Por lo menos ya no vais a más de 8,5, sino que si se tolera, ¿no? Pues aquí este otro caso, ¿no? Más actual. Tenemos un hombre de 55 años que está en diálisis desde el 2012. Se trasplanta, pero reinicia diálisis en el 2019. Estaba en tratamiento con cinacalcet para calcitul y quelante con Renvela y se sustituye el cinacalcet por el tecalcetide, ¿no? Porque tenía un hiperpara mal controlado y ¿qué pasa? Que al poner el tecalcetide pues empieza a bajar el calcio, el fósforo ahí lo intentamos controlar, se ponen los quelantes. Y es que efectivamente el cinacalcet se ha visto que es efectivo, disminuye la PTH, el tecalcetide más potente, o al menos no se sabe si en relación con también con la
adherencia, tienden a una hipocalcemia y también se ha descrito que incluso disminuye el fósforo. Pero ¿qué pasa? En cuanto a la seguridad, ¿no? O sea, con estos efectos, pues efectivamente se ha descrito en torno a un 80% de calcios por debajo de 8,3 y más del 25% de menos de 8,5. No se describen en este estudio que hacen que esté relacionado con eventos fatales, con mortalidad, y estudian otros efectos secundarios, ¿no?, de esto. Y aunque sí que hay efectos leves respecto a espasmos musculares y parestesias en el grupo de tecalcetide, no describieron aumento de convulsiones, no tenía mayor incidencia, o sea, tenía un QT un poco más alargado, pero no había un aumento de arritmias ventriculares. Perdón. Y se vio que tenía una menor incidencia de fracturas. Entonces, ¿qué plantearías en este paciente con una hipocalcemia en relación con el tecalcetide? Ahora le hemos puesto el tecalcetide, estamos controlando el hiperpara, pero el calcio nos ha bajado a los niveles que habéis visto, 7,5 y tal. ¿Le bajaríais el tecalcetide para evitar esa hipocalcemia? ¿Añadiríais quelantes cálcicos? ¿Aumentaríais el baño de calcio? ¿O lo dejamos igual? Pues ahí estáis entre mantener el tratamiento y bajar la dosis, ¿no? Pues en por ahí van las cosas, pero en este paciente que tenía unos fósforos altos, se decide retirar el paricalcitol y aumentar el tecalcetide. Obviamente, pues ojo con el calcio. Y aquí le pusimos un poquito de aporte en el osbarén y el quelante con Belforo. Mantuvimos el baño de calcio en 2,5 y veíamos que el calcio prediálisis se mantenía en esos niveles, ¿no? Incluso llegó a 6,8, luego 7, 7,5 y manteníamos después del cambio. Esta hipocalcemia era asintomática. Durante todos estos 2 años de tratamiento no ha tenido ni eventos cardíacos ni fracturas, y al valorar el calcio post veíamos que se iba con un calcio en torno a 8,5. O sea, que no parece que lo estuviéramos haciendo tan mal, ¿no? Y, bueno, pues en las últimas guías SEN, de hecho, ponen alguna frase al respecto, ¿no?, de que estos pacientes hacen como un síndrome de hueso hambriento, entonces, al final, si tienen una hipocalcemia tolerable, pues va a ser y asintomática, pues que estaría permitida, ¿no? Y al contrario, si ahora mismo nos vemos con esta situación, un paciente muy calcificado, que lo tenemos en diálisis, bueno, le hemos controlado el hiperpara, ¿qué más podemos hacer? ¿Hay algo más que pensáis que en un futuro podamos tener, alguna herramienta? Pues no. Decís, no, imposible, o sea, ¿cómo vamos a revertir las calcificaciones? Dices, bueno, pues a lo mejor creo que hay por ahí algún ensayo, y otro, pues sí, seguro porque estamos ahora en boga con todo esto. Bueno, pues sois muy positivos y sí, hay esperanza, ¿no? Y ya hace años, bueno, pues es una cosa que nos preocupa a los nefrólogos, ¿no? Nuestros pacientes se calcifican y si se ha calcificado, primero prevenirlo, ¿no? Una prevención primaria, los factores clásicos, la prevención secundaria, bueno, pues ya tenemos un paciente que hay que controlar el fósforo, en tal caso el hiperparatiroidismo, si darle quecina calcio o parodectomía, el trasplante, que sabemos que mejora. Y aquí ya, hace unos años, pues abogaban por nuevas investigaciones, ¿no? Que en ese momento, bueno, pues si el sulfato de sodio, si bifosfonatos, que, bueno, obviamente tener en cuenta la relación con warfarinas y evitarla. Y, bueno, pues ya está en marcha, ya se cerró la fase 2 de este ensayo, el Calypso, en el que se investigó esta molécula, que es el inositol hexafosfato, que inhibe la formación y el crecimiento de la hidroxapatita, ¿no? Es un tratamiento intravenoso, se da a pacientes en hemodiálisis y ha demostrado que atenúa, ¿vale? Que atenúa la progresión de la calcificación coronaria y de la válvula aórtica. Nosotros tuvimos la suerte de participar, teníamos ahí un paciente y bueno, era un ejemplo de que en tratamiento de 1 año pues, se había parado
no había evolucionado esa calcificación, pero estamos a esperas. Y bueno, cambiamos de tercio, aunque seguimos hablando del metabolismo óseo, y os pongo otro caso. Y esto es una paciente que llega a la consulta y, bueno, nos puede llegar a cualquiera a la consulta, ¿no? Y nos dice, doctor, me duelen los riñones. Y nosotros la vemos porque tiene una enfermedad renal crónica, ya en estadio 4, con un filtrado de 20, tiene un hiperpara secundario, bueno, leve en este caso, con este estadio, que ahora luego lo pondré. Está con varios tratamientos, entre otras cosas tiene un Sjögren, está también con prednisona, bueno, con aradosilatiazida para el control de la hipertensión, ya con el calciferol, había tenido osteoporosis y anteriormente había llevado ya un bisfosfonato. Y es que en la consulta lo único que la mujer se queja es que le duelen los riñones. ¿Vosotros qué le diríais a la paciente? Mira, señora, los riñones no duelen. Y yo soy la médico de los riñones. Mira, espera, que esto yo no lo sé. Voy a mirarlo por Up-to-Date. Y otro, espera, que a lo mejor hay algo más. Voy a mirarme bien la historia, que los pacientes, si lo miramos, muchas veces nos lo cuentan. Hay muchos que directamente no quieren saber del tema. Si nos pagaran, ¿no? Por cada vez que nos dicen esta frase. Bueno. Pues es que, claro, mirando la historia veo que 2 años antes no paraba de venir a urgencias la señora, efectivamente, porque le dolía la espalda por una dorsalgia. Entonces, en las placas que le han hecho, pues se ve que tiene unas fracturas desde D12 a L4. O sea, la pobre mujer. A ver. Y es que el riesgo de fracturas es mayor en nuestros pacientes. Y hay varios estudios, bueno, pues que se ha visto independientemente de la edad, aumenta según empeora el estadio, peor en pacientes en diálisis y tanto en hombres como en mujeres. Incluso aumenta ya en edades jóvenes, o sea, ya no tienes que tener otros factores de riesgo, ya solamente por tener la enfermedad renal ya tienes más riesgo. Y en pacientes en diálisis, aquellos que tuvieron una fractura, empeoraba su pronóstico, ingresaban más, se morían más. Y es que en nefrología tenemos que hablar también de la osteoporosis, del riesgo de fractura, porque nuestros pacientes, además de tener los factores clásicos que puedan tener de osteoporosis, pues es que se añade las alteraciones del metabolismo óseo mineral, que ahora hablaremos, que pueden influir pues, en la densidad ósea, en su arquitectura, todo, mineralización, recambio óseo, todo esto que ya conocemos, pero que tenemos que tener en cuenta. ¿Y cómo evaluarías el riesgo de fractura de esta paciente? Dice, pues yo, mira, sigo siendo nefróloga, yo no lo miro, no soy reumatólogo, a mí no me hables de ese tema. Bueno, pues a lo mejor puedo calcular el riesgo, no lo sé, a lo mejor hay un calculador de riesgo, o hacer una densitometría. Y si le hago, mira, y si en estas placas que yo le hago, a lo mejor le hacemos para valorar las calcificaciones, aprovecho y puedo ver otras cosas. O mira, lo tengo clarísimo, es que esta señora tiene un alto riesgo y no me hace falta nada más. Me alegro que ya os he convencido de que algo tenemos que hacer. O sea, ya nadie dice que no. Que no. Y es que, bueno, pues lo que se estaba diciendo, dentro del riesgo de la fractura que tenemos que valorar, pues están los factores clásicos, que un poco todos conocemos o nos suenan, ¿no? Pues la densitometría, que tiene mucho peso, si tiene un rango de osteoporosis, si ya ha tenido una fractura previa, bueno, pues el riesgo se dispara. Si ya es una persona mayor, más de 65 años o menopáusica, sobre todo si ha tenido una menopausia precoz, que esto pues a lo mejor hay que preguntarlo también, si ha tenido menopausia antes de los 45 años, si es mujer, si tiene bajo peso, si tiene antecedentes familiares, sobre todo de fractura de cadera, no de otras fracturas, sino de cadera, una malnutrición, un hiperparatidismo primario, que en este caso es el que tiene riesgo de caídas, si tiene caídas previas. Bueno, y a lo que también nos influye a nosotros es que, además de todos estos factores, porque nuestros pacientes son más mayores, tiene más riesgo de malnutrición, además se asocia la enfermedad renal crónica con hipogonadismo, además los factores urémicos y las alteraciones del metabolismo óseo mineral
y la acidosis metabólica y otros tratamientos se relacionan con este riesgo de fractura y además, pues eso, el riesgo también de caídas. Tener en cuenta, pues eso, la sarcopenia, la disfunción cognitiva, hipotensión después de diálisis, el uso de fármacos psicotrópicos. Y es que todo paciente que tenga enfermedad renal crónica, solamente por ser posmenopáusica o mayor, pues ya deberíamos de valorarlo, ¿no? Porque ya tiene un alto riesgo. Y si además se juntan otros factores de riesgo o ha tenido una fractura previa, que por ahí van las cosas de valorar las placas, ¿no? Pues con más motivo. Y en esta paciente, bueno, pues la señora era ya posmenopáusica, ella no era precoz, tuvo una menopausia de edad normal, pero tenía un uso de prednisona, que la prednisona un equivalente de más de 5 miligramos al día, pues ya se considera de riesgo. No había tenido caídas, no sabemos si había tenido fracturas antecedentes de fractura familiar, era de bajo peso, obviamente sabemos que tiene fracturas vertebrales no traumáticas y además la enfermedad renal crónica y el hiperparasecundario. O sea, factores de riesgo la señora tenía. Y es lo que nos dice en las guías. Las guías nos dicen, en las últimas guías, que tenemos que valorarlo. Que ya que aprovechamos de hacer una placa simple para ver las calcificaciones, pues miramos a ver si tiene algún aplastamiento, que muchas veces pueden ser asintomáticos y por ello tienen igual de riesgo. De hecho, analizamos en los pacientes con enfermedad renal crónica no en diálisis, en el estudio SERCE, las placas, aprovechando que tenían las placas de valoración de calcificación vascular, pues cuál es por esta clasificación, que bueno, valorábamos si había un aplastamiento vertebral y había de todos los que lo tenían, pues se relacionaba con aumento de mortalidad, ¿no? Es uno de los factores que puede influir. ¿Y podemos calcular el riesgo? A lo mejor, bueno, pues en estos pacientes hay una calculadora que podemos estimar el riesgo, aunque tenemos que tener en cuenta que no hay estudios específicos, no se hizo el cálculo con pacientes con enfermedad renal crónica, pero se han hecho estudios posteriores que lo han valorado, se ha visto que infraestima, ¿vale? Pero si nos sale un alto riesgo ya sabemos, ya nos guía un poquito, ¿no? Y es fácil de utilizar, tú metes FRAX en el Google y te sale, y es meter 4 datos de los factores más, o sea, de riesgo que te preguntan. Aquí te preguntan el test score de la densitometría, que en este caso, incluso teniendo un rango de osteopenia que ni siquiera es osteoporosis, pues esta misma señora ya tenía un riesgo alto. Te calcula el riesgo a 10 años de fractura mayor, que es vertebral, de húmero, de antebrazo o femoral o de cadera, ¿vale? Y si tienes un riesgo de más del 3% de fractura de cadera o más del 7,5%, ¿vale? Que esto está en un artículo del diagnóstico de osteoporosis que se publicó en nefrología, pues te puede orientar. Pues mira, tengo muy bajo riesgo, le voy a hacer un seguimiento y ya está, no me hace falta hacer la densitometría. Pues no, ya es que ya esto tiene un riesgo intermedio o alto, directamente le hago una densitometría para valorar. Y es que ya se ha demostrado que la densitometría en nuestros pacientes es predictiva de tener una fractura. Y por eso tenemos que medirlo. Y en esta paciente ya sabemos que tiene un alto riesgo, ya sabíamos que tenía la fractura. Ya a lo mejor nos podíamos plantear haber obviado la densitometría, pero el consejo es hacer una densitometría para saber de dónde partimos, ¿no? Luego también para ver la eficacia del tratamiento y de ir valorando el riesgo según la evolución. Y en esta paciente pues tenía a nivel de raquis un test score ya de osteoporosis de menos de 3,1 y a nivel de cadera pues de menos de 2,3, ¿no? Que sería nivel de osteopenia. Ya sabemos que nuestra paciente es de alto riesgo de fracturas, pero tiene un filtrado menos de 30. Claro, y las fichas, el tratamiento, ¿cómo lo planteamos? Pues mira, nada, no se ha demostrado mejoría con ningún tratamiento. Y además es que está contraindicado en la ficha técnica. O, mira, le voy a dar calcio y vitamina D, que algo haremos. O no, a esta paciente hay que darle un tratamiento con antirresortivo para tratar ese riesgo de fractura que es muy alto. Pues me alegro, todos lo tenemos, casi todos estáis convencidos. Bueno,
Pues lo que nos dicen las guías, no antes, pues por miedo de una presencia, de no saber qué está pasando en el hueso, ¿no? Porque al fin y al cabo nuestros pacientes me sube a PTH, me baja, le doy un tratamiento para frenarla, no sé, pues o por darle un antirresortivo a ver si me va a hacer una enfermedad ósea dinámica, pues muchas veces sin no tener acceso a la biopsia ósea, pues teníamos miedo de darle este tratamiento. Bueno, pues lo que se ha demostrado es que lo que nos sugiere las guías es que esto en un paciente de alto riesgo no nos tenía que frenar, que podemos tratar a estos pacientes. La indicación, bueno, pues todo paciente que haya tenido una fractura, sobre todo vertebral o de cadera, pues ya está indicado que tengan un T-score en la densitometría de osteoporosis de menos de 2,5. Si ya tiene osteopenia, tiene riesgo, porque lo tiene. Entonces, si además se suman otros factores o con una fractura de fragilidad de otro tipo que no sea vertebral o de cadera, bueno, pues también. O si además tiene una osteopenia y un FRAX con alto riesgo, pues también. Y este es un consenso que hicieron del grupo de la DTA, de europeo, y bueno, pues nos aconsejan el estudio y luego el tratamiento. Vale. Perdón. Hacer una valoración de los marcadores de metabolismo óseo mineral. Aquí, pues nadie se moja mucho, no hay muchos estudios en cuanto a biopsia ósea y la relación con los marcadores para predecir la enfermedad ósea dinámica, que es lo que más miedo nos da. Perdón. Pero los estudios que hay sí que lo que nos orientan es que una PTH muy frenada en un paciente, sobre todo en diálisis, obviamente, menos de 100, 150, bueno, pues con una fosfatasa alcalina baja, pues a lo mejor tenemos que evaluar otras cosas. Controlar las alteraciones de metabolismo óseo mineral, aunque no se ha demostrado que esto sea un tratamiento efectivo para reducir las fracturas por sí solo en estos pacientes que tienen alto riesgo. Dar como la población general, cuidar la nutrición, vitamina D, actividad física, que es muy efectiva, evitar caídas y luego el tratamiento médico. Y es que hay pocos estudios, se hizo aquí un metaanálisis del efecto, la eficacia de los tratamientos antiosteoporóticos en pacientes con enfermedad renal crónica y se vieron que, bueno, pues que sí que eran efectivos, como el alendronato, el denosumab, la teriparatida, ¿vale? Que ahora hablaremos de ellos. Los antirresortivos, bueno, en la osteoporosis lo que ocurre es que hay un aumento sobre todo de la resorción ósea, ¿no? Del aumento de osteoclastos y hay un desbalance respecto a la formación ósea que hay. Entonces, en esto lo que hacemos con los antirresortivos es frenar esa actividad de los osteoclastos. Y uno de los tratamientos es los bisfosfonatos, que, bueno, pues los estudios que hay, los subanálisis que hay, se ha demostrado que es efectivo, que hay seguridad renal. Hay que tener cuidado en la dosis, no se especifica bien, pero sí que o reducir o alargar el tiempo porque puede acumularse más. Hay que tener en cuenta, bueno, pues no tenerle miedo por el riesgo de enfermedad ósea dinámica. Obviamente en esos pacientes que están muy frenados de PTH, pues a lo mejor evitarlo y utilizar otro tipo de tratamiento antiosteoporótico, pero también en las guías no hay evidencia hacia una parte ni para otra, con lo cual sí que sugieren el tratamiento por el riesgo tan alto que hay de fractura. Que hay que mantener el tratamiento e ir evaluando, que era lo que me habíamos dicho. Si vemos se puede mantener entre 5 y 10 años, reevaluar, bueno, se suele ir reevaluando dependiendo del riesgo alto que tenga cada año, cada 2 años. Y una vez, si vemos que el riesgo se mantiene, pues plantear o unas vacaciones terapéuticas que se llaman o una terapia secuencial, cambiar de fármaco, ¿no? Se ha valorado que un posible efecto beneficioso de reducir la calcificación vascular de los bifosfonatos y hay que tener cuidado con la absorción intestinal, sobre todo las interacciones con quelantes, ¿no? Y el denosumab, que este no tiene aclaramiento renal, se ha demostrado que es eficaz y seguro. Hay que tener pues, cuidado con la hipocalcemia, hay que tener en cuenta que se produce un aumento de la PTH justo después, pero que esta es reversible. Y tener en cuenta que
cuidado la retirada del denosumab porque hacen fracturas vertebrales, o sea, hay más riesgo de fractura vertebral por un efecto rebote posterior si se retira, y por ello se mantiene el tratamiento o se hace una terapia secuencial y se cambia de tratamiento. Aquí se hizo un estudio bastante reciente, porque hay pocos al respecto, randomizado, bien hecho, entre denosumab y alendronato en hemodiálisis, y bueno, pues sí que se vio que mejoraba la densidad mineral ósea ambos y no había mucha diferencia. Los casos de hipocalcemia con denosumab, obviamente depende también de los tratamientos concomitantes. Los casos que hay, sobre todo, son casos clínicos que se publican, ¿no? Es un poco también un manejo como podríamos hacer con cualquier otro fármaco que nos produzca la hipocalcemia, que para eso le estamos, además, son pacientes que podemos controlar todas las diálisis que vienen a ir controlando ese efecto sobre el calcio. El efecto del calcio suele ser pico, porque es un tratamiento que se da cada 6 meses y al mes es como el pico máximo, que luego se va reduciendo estos efectos secundarios, ¿no? Otros tratamientos que tenemos, como los moduladores de los receptores selectivos de estrógenos, sobre todo en pacientes posmenopáusicas, que, bueno, que hay que tener ciertos cuidados, sobre todo riesgo de trombosis venosa, y la teriparatida, que es la PTH recombinante, que este es un osteoformador puro y no tiene aclaramiento renal, pero solamente tenemos estudios en estadios precoces de la enfermedad renal, y digamos que hay que tenerlo en cuenta el riesgo de hipercalcemia sobre todo, y si tienen un hiperparal secundario, pues que puede tener una resistencia a ese efecto de la acción de la PTH. El tratamiento es de 2 años como máximo y luego hay que hacer una terapia secuencial. Ahora ha salido un anticuerpo nuevo que es el antiesclerostina, que es el romosozumab, que bueno, no hay estudios específicos en enfermedad renal crónica, por eso aquí no lo he puesto. Está indicado en riesgo de fractura inminente y, bueno, es otra herramienta más que tenemos. ¿Y en nuestra paciente qué pasó? Bueno, pues le pusimos denosumab, vitamina D, fue aumentando, mejorando los valores de densidad ósea a nivel de raquis, y a nivel de cadera, bueno, pues parece que iba bajando. Entonces le hicimos un control de marcadores de remodelado óseo y también mejoraban. Había ido empeorando la función renal, ahora tenía un filtrado de 16, una PTH de 90, no sé si se ve, una vitamina D pues que manteníamos entre 40 y 20, la fosfatasa alcalina en valores normales, y el calcio, pues lo que os decía, que se iba fluctuando, pero que se mantenía en unos rangos pues bastante aceptables. Y para nosotros valorar cuál es la efectividad del tratamiento, uno, pues no tener nuevas fracturas en el tiempo del tratamiento, valorar que por lo menos la densidad mineral ósea no nos baje más de un 5%, puede bajar, pero si no nos baja más de un 5%, pues consideramos que es efectiva, y que estos dos marcadores que son valorables porque no tienen aclaramiento renal en pacientes con enfermedad renal crónica, bueno, pues ver que tiene un descenso de más del 25%. Y un poco la conclusión es que el nefrólogo nos tenemos que implicar en todo el manejo de las alteraciones del metabolismo óseo mineral, porque nuestros pacientes dependen muchas veces de ello por su pronóstico, la morbilidad y la mortalidad, y hay que hacer una visión integral de hueso y vaso, ¿no?, en estos pacientes. Que las alteraciones bioquímicas del metabolismo óseo mineral hay que tratarlas en conjunto, priorizar el descenso del fósforo, sobre todo a favor de quelantes no cálcicos, mantener el calcio con un control de la PTH, el uso en diálisis, el control de la PTH sobre todo con el uso de calcimiméticos, y valorar la paratiroidectomía en algunas indicaciones específicas. Y bueno, pues que hay que valorar la calcificación vascular, porque esto nos va a marcar el pronóstico y es tan fácil como hacer una placa simple, que hay que, bueno, pues que hay tratamiento. El control del metabolismo óseo mineral pues puede ayudarnos a prevenir la calcificación vascular y además saber que hay futuros tratamientos que nos dan esperanza, y que, bueno, pues estamos convencidos que la hipocalcemia, por lo menos ha demostrado, aunque no hay estudios randomizados en estos estudios que he presentado, que no se asocia a un peor pronóstico la hipocalcemia, a peor supervivencia respecto a la normocalcemia, mientras que la hipercalcemia sí, ¿no? Y que hay que
la estrategia de evitar el calcio, sobre todo en presencia de calcificaciones vasculares. Y debemos evaluar el riesgo de fracturas, evaluar los factores de riesgo, la densitometría y un tratamiento antiosteoporótico si estamos ante un paciente con un alto riesgo de fractura sin que esto nos limite el no tener acceso a una biopsia ósea. Y ya está. No sé si tenéis alguna duda. Hola. Quería darte las gracias por la charla, que me gusta bastante, y quería preguntar el papel... Estoy aquí. Ah, perdón, no te he localizado. Ya me he dado cuenta. El papel de la vitamina, de los suplementos de vitamina D, que no has hablado apenas. Supongo que a lo mejor en pacientes en diálisis, pues como que no tienen mucha cabida, pero en enfermedad renal crónica es verdad que yo me manejo más en el trasplante, que sí los usamos, y bueno, pues quería saber un poco tu opinión. A ver, mi opinión, no soy ninguna experta, con lo cual me dirijo a las guías y a los estudios. No hay nada específico. Lo que te recomiendan es evitar la insuficiencia de vitamina D y mantener entre 20 y 40, unos niveles entre 20 y 40. A lo mejor en un paciente en la población general buscan niveles más altos. De hecho, si ves a los reumatólogos te buscan ahí niveles también si tienen alto riesgo de fractura, pero nuestros pacientes pues lo que buscan son, lo que nos aconsejan, nos sugieren es buscar niveles entre 20 y 40. Claro, yo te hablo en el caso de que estáis buscando que no aportar nada de calcio, ¿no? Incluso con calcios bajitos, pero si además tienen vitamina D baja... En estos pacientes siempre, o sea, le hemos dado vitamina D, ¿eh? O sea, Claro. no nada de calcio, no es no dar por lo menos un suplementos extras de calcio elemento, ¿no? Porque también es como darlo más en la dieta y no darle esos aportes extras de calcio elemento que más o menos a lo mejor le puedes dar, pero los consejos que se puede, o sea, en torno a 1 gramo, 1000 miligramos al día como máximo, incluso en estos pacientes de alto riesgo ya calcificados, pues no tener miedo a la hipocalcemia. Era un poco lo que yo os quería transmitir, la experiencia, ¿no? Y lo que también empieza, porque esto tampoco te lo dicen claramente las guías, porque tampoco hay estudios al respecto, pero un poco desgranando los estudios que hay y un poco leyendo, y lo que os decía, en las últimas guías SEND, ahí sí que se mojan un poquito y dicen alguna frase al respecto de, oye, una hipocalcemia tolerable en estos pacientes con tratamiento con calcimiméticos, no tenemos que tratarla como tal. O sea, no es que tenemos que buscar unos niveles de calcemia altos, no. Tenemos que entender por qué tiene esa hipocalcemia, ¿no? Le estamos dando un tratamiento que es el calcio que tenga va a ir al hueso y no va a ir al vaso, mientras que ese calcio que le vas a dar aporte no sabes dónde va a ir. Muchas gracias, Cristina, y muchas gracias a las ponentes de toda la tarde.